Lo otro es que yo también pues tengo mi corazoncito y tengo mis sueños embolatados en esta conferencia y pues estoy preocupado por una cosa concreta, y es que cuando ustedes inician sus procesos de investigación, casi que los profesores de la Universidad Pedagógica solemos decirles que hay tres tipos de paradigmas, que son el hermenéutico, recordarán ustedes, el sociocrítico y el otro no me pude acordar por más que le eché cabeza esta mañana. Me parece que es esa forma pura de la investigación científica que es positivista. Pues bueno, yo creería que esta charla sobre el estructuralismo podría plantear una nueva forma, un nuevo paradigma de investigación, pero lo que sí es importante que ustedes sepan es que no lo vamos a inventar porque no ha sido sugerido. Es decir, esta charla de estructuralismo y educación es absolutamente nueva. Nadie ha utilizado el estructuralismo en educación y básicamente lo que hice al organizar esta conferencia es pensar qué podría hacerse con el estructuralismo en educación. Entonces, bueno, ese es como el primer punto. A lo largo de la charla, pues vamos primero a saber qué es el estructuralismo. Luego vamos a profundizar específicamente en las áreas del conocimiento donde se ha usado el estructuralismo y cómo se ha usado. Luego vamos a hablar de educación, pero antes de hablar de educación vamos a hacer referencia a algo que es muy importante para el estructuralismo y es el mito. El mito es casi que el objeto de estudio del estructuralismo y después de eso vamos a hablar específicamente sobre la educación especial, porque aparte de los mitos que ya están rondando en la educación en general, pues hay algunos que son propios y específicos de la educación especial. Y al final, pues hay unas, espero que nos alcance para las preguntas y si no, pues las vamos incluyendo en el trayecto. Entonces, estamos Sebastián, Jimena y ¿quién más está? Liliana. Liliana, muy bien. Juliana. Ah, Juliana, perdona. Muy bien. Sí, Y Edgar, listo, ¿no? Pues ya tenemos auditorio entonces. La tercera es intersubjetiva, histórica. ¿Perdón? Es histórico-hermenéutico, Ah, subjetiva histórica Ah, perfecto. y Gracias. crítico-social. Listo, perfecto. Intersubjetiva histórica. Bueno, eso, pero yo no sé, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Sí. Creo que hace parte de algo más grande, que es un poco como las herencias del marxismo, como de la crítica Foucaultiana, bueno, y hay otras cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y acabo de darme cuenta que faltaron 2 puntos aquí en la conferencia, pero bueno, vamos a ver. Ahora que digo Foucault. Listo, entonces esa es la síntesis de nuestro camino del día de hoy. Y entonces, pues vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es el estructuralismo? Con esa palabra ustedes ya pueden sospechar algo, y es que algo que es fundamental en esta concepción es el concepto de estructura. Pero no es la misma estructura que propuso el marxismo, que se refería a la estructura material de la sociedad, la dividía en dos formas: la superestructura, que era las instituciones políticas, y la infraestructura, que eran los medios de producción. Lévi-Strauss, que es como el estructuralismo con patas y con ojos y con pelo, no mucho pelo, pero sí con pelo, pues planteaba que él había construido el estructuralismo con 3 bases. La primera, el marxismo, de donde había tomado el concepto de estructura. La segunda, la lingüística. Miren, la lingüística es absolutamente fundamental en este cuento. Y la tercera, el psicoanálisis. Entonces, con esas 3 bases, pues encontró primero una forma de pues trabajar antropológicamente. Es como la primera aplicación que tuvo el estructuralismo. Concretamente, en un campo de la antropología que se llama la etnología, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. La otra aplicación que le encontraron al estructuralismo, pues por supuesto, fue la lingüística. ¿Sí? La lingüística ha tenido una condición a lo largo de su historia, y es que hasta el siglo XIX todo lo que se hacía en lingüística era estudiar cuáles eran los antecedentes de un idioma. Entonces se estudiaba cuál era su origen, de dónde provenía, se hacían etimologías y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando aparece Saussure en esta escena, lo primero que va a decir Saussure es: no vale la pena seguir estudiando las lenguas así. Tenemos que encontrar un método más científico de trabajar las lenguas y sobre todo de hablar de las lenguas en la actualidad. Y va a sentar las bases de lo que después, casi 40 años después, va a ser el estructuralismo, con su discurso sobre el signo y el significante y el significado asociados al signo. Entonces, bueno, eso lo vamos a desmenuzar más pacientemente. Y la otra parte
es el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis, ¿qué le aportó el psicoanálisis al estructuralismo? La idea del inconsciente, que uno es, lamentablemente, sin saber por qué es lo que es. Es una cosa absolutamente trágica. Cuando Freud lanzó esa teoría, pues, es decir, Europa, que hasta ese momento había pensado todo en términos racionales, descubrir que uno no es tan racional como uno cree, es absolutamente catastrófico. Y uno, pues, se preocupa. Es decir, claro, que yo decida comerme las uñas no quiere decir que es que yo esté pensando que me estoy nutriendo con calcio y lo estoy haciendo racionalmente, sino que al comerme las uñas estoy queriendo, por ejemplo, atentar contra mí como sujeto. Y descubrir que eso está en el inconsciente construido por determinada manera es una cosa que resulta muy tensa. Entonces, esos tres elementos van a confluir en el estructuralismo. Entonces, como les decía, van a dar pie para 4 aplicaciones del estructuralismo. Entonces, la primera, la antropología, ya la dijimos. La segunda, la lingüística, ya la dijimos también. La tercera es más exótica, es absolutamente estrafalaria y rara. Es la aplicación del estructuralismo a la historia. Pero imagínense ustedes a uno que le han enseñado toda la vida que la historia es un proceso lineal, que el pasado es el pasado, que el futuro es el futuro y que el presente es el presente, y que lo que pasó, pasó entre tú y yo y todas esas cosas que el gran filósofo Daddy Yankee ha formulado en sus reggaetones, pues resulta que el estructuralismo dice no, hay una forma distinta de estudiar la historia y no es con el tiempo lineal. La historia tiene estructuras, igual que la antropología, igual que la lingüística. Y aunque a ustedes les parezca increíble, las estructuras que rigen a los romanos de hace 2000 años muy probablemente sean las mismas estructuras culturales que nos rigen a nosotros hoy en día. Eso, para poder explicar eso, vamos a hablar más adelante del mito, ¿no? Esta es solamente la introducción. Pero les pongo un ejemplo sencillo. Digamos que dentro de la lógica cristiana, digamos, el cristianismo tiene más o menos 2000 años de antigüedad. Y cuando uno piensa que le está dando una limosna a una persona para ayudarle, está pensando exactamente igual como pensaba la gente en la Edad Media. Y entonces, a pesar de todo el agua que ha corrido bajo el puente, a pesar de los computadores, a pesar del avance de la máquina de vapor, a pesar de la industria, a pesar de todo, las estructuras de pensamiento serían comunes y permanecerían a pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado. Entonces, lo que se plantean los historiadores estructuralistas no es verificar cómo las cosas cambian en el tiempo, sino más bien cómo permanecen en el tiempo, ¿no? Cómo se estudia una condición que era común a los prerromanos y que es común a nosotros hoy en la actualidad, y que está, sobre todo, emparentada con la lingüística. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y la cuarta aplicación del estructuralismo es la crítica literaria. Sirve para leer documentos, pero entonces una cosa importante de los estructuralistas es que dicen, cuando uno va a juzgar un texto, no lo puede juzgar sino con sus propias reglas. Es decir, el texto como estructura tiene reglas. Y si a alguien se le ocurre poner el final al principio, y digamos, como por ejemplo en el caso de 100 años de soledad, donde la novela comienza por la mitad de la historia, se devuelve y después lo vuelve a llevarnos a la mitad de la historia y vuelve y ahí sí termina. Entonces uno dice, a esa novela hay que juzgarla con las reglas que propone el autor de la novela. Uno no podría decirle algo así, señor García Márquez, usted tiene huevo porque resulta que usted se le ocurrió comenzar una novela por la mitad y eso no está bien, eso es académicamente incorrecto. Pero resulta que es que 100 años de soledad tiene una estructura como de un mito y entonces comienza a narrarse desde la mitad. Entonces eso es la crítica literaria estructuralista. Entonces, resumiendo este punto, el estructuralismo armado con marxismo más lingüística más psicoanálisis. Y sus aplicaciones son histórica, la historia estructuralista, la antropología estructural, la lingüística estructural y la crítica literaria estructuralista. Como verán, ninguna de esas 4 aplicaciones tiene que ver con la educación. Y sin embargo, nosotros en un acto de arrogancia descarada infinitamente, vamos a proponer una forma de usarlo en la educación, sobre todo en la educación especial. Muy bien. Entonces vamos para el tercer punto de esta breve conferencia. Vamos a decir que entonces que la antropología, vamos a contar cómo fue que a Levi-Strauss se le ocurrió esta idea. Entonces para eso vamos a hablar un poquito de la historia de la antropología. Resulta que los antropólogos existieron durante muchos siglos como parte de la filosofía. Y lo que hacían como antropólogos, como parte de la filosofía, era reflexionar sobre el sentido del hombre. Inclusive piensen ustedes las implicaciones de género
que tiene utilizar la palabra hombre y no hablar, por ejemplo, de humanidad, como hacemos habitualmente. Y entonces, al reflexionar sobre ese sentido de hombre, pues ustedes van a encontrar que Platón tenía una antropología, Aristóteles tenía una antropología, los filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino tenían una antropología, había muchas reflexiones sobre lo que era el hombre. Pero en el siglo XIX esto comienza a convertirse en una forma de ciencia, y esa ciencia comienza básicamente analizando los relatos de los viajeros y de los misioneros que viajaban a los lugares donde Inglaterra, Francia, Alemania tenían colonias. Entonces regresaba un misionero y decía, no, imagínese que estuve en un sitio en África evangelizando a unos tipos que tienen la mala costumbre de arrancarle la cabeza al vecino y se comen la lengua, pero lo demás no se lo comen. Entonces el antropólogo pues recibía toda esa información y estando ya muy cómodo en la universidad, en la London School of Economics, por ejemplo, se sentaba con otro colega antropólogo y decía, Sir Charles, ¿qué opinas tú de que se coman la lengua los nativos salvajes del África subsahariana? Y entonces Sir Charles le decía, me parece que podría haber un concepto animista en ese procedimiento, donde consideren que al comerse la lengua están imposibilitando al muerto para que hable. Ah, qué interesante, Sir Charles. Y tenían sus charlas, pero ninguno se asomaba por el campo, jamás en la vida. Para eso estaban los viajeros y los misioneros, los militares también, que era la gente que pues no tenía más remedio, la mandaban allá, y era además a la que la picaba la malaria, era la que le tocaba pues enfermarse, tomar agua con cólera y todas las cosas, y con eso pues los antropólogos estaban a salvo y simplemente trabajaban con los informes. Entonces un día alguien pensó y dijo, no, pues quién sabe si nos están diciendo la verdad, ¿por qué no por lo menos vamos y organizamos expediciones de investigación? Entonces, ¿cómo funcionaba? Funcionaba al estilo del DANE, es decir, montaban a la gente en un barco, llegaban a la isla del Pacífico Sur, se bajaban, ahí estaban 3 días y aplicaban unas encuestas. Entonces, por ejemplo, le preguntaban a la gente, ¿cómo es su vivienda? ¿Cómo está constituida su familia? ¿Cuáles son los alimentos más comunes en esta isla? Bueno, preguntaban todo ese tipo de cosas y pues había unos problemas terribles porque eso lo comunicaban en inglés, alguien le traducía al nativo, el nativo respondía, pero imagínense ustedes que en esa lengua, por ejemplo, no exista la palabra familia. Entonces le pregunta por cuál es su gente cercana, y entonces la gente cercana podía ser cualquiera, podía ser hasta los vecinos, ¿no? Entonces respondían esa pregunta y entonces empezaban a sacar conclusiones como, ah, no, es que este grupo no tiene concebido el concepto de familia, por decir algo, cosas así. Eso era un equívoco total. Hasta que un señor que se llamaba Branislav Malinowski tuvo la mala suerte, o la buena suerte, no se sabe muy bien, de quedar atrapado en las Islas Trobriand, que son unas islas que quedan cerca de Nueva Guinea. Nos estamos hablando de que para hablar de estructuralismo es como completar una teoría marxista. Sí, correcto. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿cómo relaciona ese marxismo, esa teoría estructuralista, ni siquiera teoría estructuralista, perdón, ese marxismo con la discapacidad? Ah, la otra cara de la moneda. Sí. Bueno, pues hay un montón de trabajos interesantísimos sobre eso. Pues, bueno, resumiendo muy rápidamente a Marx y no le quedó más remedio que aguantarse ahí 4 años porque estalló la Primera Guerra Mundial y si se devolvía para Inglaterra de pronto le hundían el barco en el camino. Entonces al tipo no le quedó más remedio que dedicarse a hacer investigación y a estudiar a los nativos con detenimiento. En eso le pasaron muchas cosas al señor Malinowski. Descubrió cosas que ahora nos parecen una bobada, pero que en ese momento fueron totalmente revolucionarias. Por ejemplo, descubrió que era absolutamente indispensable para saber cómo era la cosa con los nativos, pues que aprender su idioma. Sí, ¿no? Apenas obvio. Lo otro era que mínimo había que estar 1 año viviendo con los nativos para poder ver un ciclo de cosecha completo y saber qué era lo que pasaba. Y la cosa más importante que descubrió Malinowski es que la gente no dice la verdad. Es decir, uno le aplica una encuesta a alguien y lo más probable es que le diga lo que uno quiere oír. De manera que si uno quiere saber la verdad, tiene que quedarse ahí, porque uno le dicen, por ejemplo, uno va a una iglesia cristiana, ¿no? Y entonces como, no, pues aquí la gente es rejuiciosa, no toma, no fuma, no fornica, el pastor es un alma de Dios, todo el mundo es una belleza. Pero si uno hace un trabajo de campo juicioso durante 2 años, uno comienza a descubrir que de pronto el pastor le coqueteaba, que sí, es decir, claro, el recoger la norma o recoger el ideal no significa que uno esté efectivamente recogiendo la información verdadera de lo que ocurre en la práctica. Entonces, esa es la primera lección que va a tener grande la antropología,
y va a inventarse una cosa que para ustedes hoy en día es totalmente cotidiana, que se llama el trabajo de campo. Eso, mejor dicho, a nadie se le ha ocurrido hasta Malinowski. A ustedes les parecerá ridículo, pero sí, así era. Y de ahí surgieron dos cosas. Una, hola, buenos días, bienvenidas. Tranquila, no te preocupes, yo también llegué tarde. Eso se llama la etnografía, ¿no? Una vieja conocida de ustedes, que no es lo mismo que una conocida vieja. La etnografía es el método que inventó la antropología para describir la vida de esos grupos a los que descarada y abusivamente se les llama etnias. ¿Por qué digo descarada y abusivamente? Porque es que cuando uno habla de etnias uno piensa en afros, en indígenas, pero uno no piensa que uno es una etnia. ¿Sí? Creo que si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿a qué etnia pertenecen ustedes? Uno queda, si acaso uno puede decir que uno es mestizo, pero uno no, es decir, claro, es un lenguaje colonizador, o sea, la etnia es el otro, yo no soy etnia. Si uno le dice a un francés, ¿a usted de etnia francesa? No, pues va a parecer como wish, ¿no? Es casi como una clasificación zoológica. Entonces, eso es la etnografía y era pues bajo una mirada colonial decir, bueno, vamos a estudiar las etnias y vamos a saber cómo son. En el siglo XIX, la palabra etnia, que tiene una raíz griega que significa pueblo o raza, se aplicaba tal cual. Es decir, se pensaba, por ejemplo, que si uno tenía el cráneo más alargado, podía ser que uno tuviera menos controlados los puntos del cerebro donde se controla la agresividad, y que eso explicaría por qué algunas etnias eran guerreras o sanguinarias o cosas así. Entonces se estudiaban los cráneos, se hacían mediciones de los cráneos y se sacaban conclusiones de ese estilo. Eso pues ya, digamos, quedó enterrado en el siglo XIX, y de ahí en adelante se empezó a decir, no, lo que pasa es que no hay una cosa que se llama la cultura, y la cultura tiene un conjunto de significados y de significantes que va a hacer que las personas sean como son, pero ya no tiene nada que ver con la biología. Del concepto de cultura se ha abusado muchísimo, tanto como se abusó del concepto de biología en el siglo XIX, y pues permanentemente pueden decir cosas como, es que los colombianos son violentos por cultura. Y uno, pero ¿cómo así que por cultura? ¿Eso qué quiere decir? Sí, que la cultura colombiana es así, ¿no? Y queda uno en las mismas. O sea, adquiere un sentido metafísico. Pues bien, entonces, claro, imagínense ustedes que ustedes van, digamos que Sebastián va y hace una etnografía entre los guambianos, Jimena va y hace una entre los Kogi, y Juliana va y hace otra entre los Huitoto del Amazonas, y no sé cuál es tu nombre, perdóname. Daisy, muy bien, gracias. Daisy va y hace una en la Orinoquía, y Oscar o Edgar, perdón. También tenemos a Doña Luz, bueno, muy bien. Va y hace una investigación en el Chocó, y Doña Luz va y hace una investigación en Bolivia. Entonces yo, que soy el antropólogo de poltrona, el que no se va a campo, porque ustedes sí son gente valiente, recojo todos los informes, y ahí aparece una nueva disciplina que se llama la etnología, y es cuando ya se sacan conclusiones de varios grupos, ¿no? Sin eso, el estructuralismo no tendría sentido en antropología. Es decir, básicamente el estructuralismo se va a mover en el campo de la etnología, es decir, tomando muchos informes etnográficos, va a construir sus teorías etnológicamente. Bien, bueno, muy bien. Entonces, dos cosas más antes de dejar de contar esta historia de la antropología. La primera es que antes de que Lévi-Strauss se sentara a escribir todo esto que es lo que escribió, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes recordarán que en la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes plantearon unas teorías antropológicas, donde decían que los afros, los judíos, los latinoamericanos, o sea nosotros también, éramos razas impuras, por tanto imperfectas, por tanto contaminantes para el planeta, por tanto había que eliminarlas. Y para eso organizaron todo un sistema industrial donde se asesinaba a la gente en cámaras de gas. Entonces, en contrapartida, los aliados pues trataron como de imponer sus posiciones, y su posición era pues defender básicamente los valores que defendemos hoy, que son la libertad, la igualdad entre razas y todo este tipo de cosas. Y entonces ocurrió que en plena Segunda Guerra Mundial, uno siempre se imagina que la plata se gasta en hacer trabajos de investigación militares, por ejemplo, ¿no? Pero a uno no se le ocurre que en plena Segunda Guerra Mundial a un señor que se llamaba Paul Rivet lo mandaron a Colombia a hacer una investigación de antropología. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo así? Se estaban gastando la plata de la resistencia francesa para hacer un trabajo de investigación.
y un trabajo de investigación en antropología. ¿Cuál era la idea? Bueno, pues Paul Rivet vino a Colombia a demostrar que los indígenas colombianos eran tan inteligentes y tan capaces como cualquier otra civilización del mundo. Y ahí empezó a construirse un discurso de la igualdad, digamos, una idea de que no somos más o menos que los indígenas, como se pensaba hasta ese momento, sino que se empezó a formular una forma para entender que todos, digamos, estábamos con las mismas capacidades. Y eso le va a servir también mucho a Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss entonces va a decir, sí, lo que pasa es que no existe un pensamiento primitivo. Hay un libro famoso de Lévi-Strauss que se llama El pensamiento salvaje, pero el pensamiento salvaje está mal traducido al español. Cuando uno le dicen salvaje, uno se imagina algo fiero, indómito, bueno, salvaje, ¿no? Pero realmente la palabra en francés es sauvage. La palabra sauvage quiere decir silvestre. Entonces no es el pensamiento salvaje, sino el pensamiento silvestre. Y eso ya es otra cosa. El pensamiento silvestre es aquel que fluye o que crece de manera natural, sin mayores intermediaciones. Y entonces eso es lo que Lévi-Strauss va a interpretar, es ese pensamiento que no es el producto ni de la academia, ni de la ciencia, ni de una reflexión rigurosa, sino que es ese que flota en la cultura y del que somos víctimas, pero que de pronto no sabemos que somos víctimas. Ya les pondré los ejemplos pertinentes. Entonces ese va a ser el papel del señor Lévi-Strauss. El señor Lévi-Strauss se murió hace como 2 años, duró un montón de años, duró casi 100 años. Admirador profundo de Rousseau, o sea, que estas ideas del contrato social y demás, y pues formula su teoría. No hizo mucho campo, el único campo que hizo lo hizo en Brasil, entre unos grupos que se llamaban los Boboro y los, se me olvidó el nombre de los otros, bueno, los Boboro, y cuenta más o menos su experiencia en una cosa que se llama Tristes Trópicos, donde habla también de la situación de los indígenas, de su exposición al colonialismo y de todo lo demás. De ahí en adelante no volvió a salir a campo, le dio pereza que lo picaran los zancudos, y se quedó en la Academia de Altos Estudios de París y se dedicó a recoger los informes de todos sus colegas alrededor del mundo. Entonces, muy bien, ese es nuestro amigo Lévi-Strauss, ¿no? Y esa es la historia de la antropología. Ahora vamos a dar otro paso más, vamos para el cuarto paso de esta conferencia, y recuerden ustedes que son 33, donde vamos a hablar de la lingüística. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay 2 grandes corrientes en la lingüística, que son el funcionalismo y el estructuralismo. El funcionalismo es una corriente que para ustedes es muy familiar porque es lo que nos enseñaban a nosotros nuestros profesores de español en el colegio. Cuando le decían a uno, el lenguaje tiene una función interrogativa. Entonces cuando uno dice, ¿se están durmiendo? Pues esa es interrogativa. Pero si es imperativa, ¿se están durmiendo? ¿No? Que es fuerte, es la orden. No, más bien sería, duérmanse, ya. ¿No? Esa sería imperativa. Y afirmativa, se durmieron. ¿No? Esa es otra función. Eso es el funcionalismo lingüístico. Y entonces estudia básicamente, son como los usos del lenguaje. Pero en el estructuralismo, ustedes ya saben, ellos tenían unas preocupaciones distintas gracias a nuestro amigo Saussure, y entonces era interesados en ver cómo es que uno hace para estudiar todo ese montón de lenguas que hay alrededor del mundo, y no solamente eso, sino que como las lenguas no son solamente el uso que se les da, ni solamente las palabras que tienen, sino la manera como se estructuran y eso produce efectos, entonces había necesidad de pensarse esto de manera estructural. ¿Bien? Entonces, el primer componente, el más sencillo, el más elemental de todos, es el signo. ¿Qué es un signo? Un signo es cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Puede ser un par de palitos cruzados así en forma de cruz, puede ser una rayita, puede ser un puntico, puede ser cualquier cosa, lo que ustedes quieran. La cosa es que, y el signo en sí mismo es arbitrario, o sea, si digamos ustedes quieren ahora montar una sociedad secreta que se llame el grupo de los estructuralistas renegados, entonces se inventan un símbolo, cualquiera, que puede ser un punto. Y ese punto no tiene nada, absolutamente nada que ver con los estructuralistas renegados. Pero, como los estructuralistas renegados ya saben que ese punto existe y que ese es su signo, pues ya basta para dotarlo de significado. ¿Bien? Ningún signo contiene en realidad el significado que se supone que se le atribuye. Hay algunas excepciones bien extrañas, como por ejemplo la palabra crash en inglés, que quiere decir estrellarse. Entonces uno dice, hubo un crash, ¿no? ¿No? Sí, más o menos eso le suena como a estampillamiento colectivo, ¿sí? ¿No? Pero son muy pocas esas palabras como que uno podría asociar, decir,
su fonética tiene algo que ver con lo que significan. Pero en general no. En general el signo es arbitrario. O sea, a alguien se le ocurrió y se asumió como una cosa colectiva y así está. Por ejemplo, si yo le digo a mi papá, no, es que estuve en un lugar que es una retrochimba, mi papá se puede desmayar y decirme, mi hijito, ¿qué es lo que está diciendo? Porque para él lo chimbo era algo malo, ¿no? Pero para uno significa todo lo contrario. Y es que, claro, la palabra chimba o chimbo no tiene nada que ver con la sensación, pero nada, absolutamente nada. Es un signo arbitrario. Bien. Me sorprendió mucho descubrir que los estudiantes sordos de la pedagógica han desarrollado una seña para chévere y otra para bacano. Y uno dice, ve, qué interesante, porque para uno de esas dos palabras, chévere y bacano, significan lo mismo. Pero es que no es lo mismo que uno diga, uy, usted es muy bacano, que uno diga que usted es muy chévere, ¿cierto? Tiene una implicación distinta, aunque aparentemente es igual. Entonces, pues, eso, cosas que pasan, digamos, con ese ejercicio de construcción arbitraria de los signos. Entonces, esos signos, el significante es la representación del signo. Es decir, ese puntico es el significante. Pero como eso no significa nada en sí mismo, el significado se lo atribuyen es ustedes. Entonces, por eso la necesidad de partir el signo en significante y significado. La metáfora que siempre utilizamos es la de la moneda. Imaginen ustedes que la moneda es el significante, pero gracias a que tiene escrito un numerito encima y que le pusieron una carita, significa algo. Entonces, si la moneda fuera completamente lisa, no podríamos pagar nada con ella. El significado atribuido por el número y por el escudito o lo que se le ponga al lado, pues es lo que le da un sentido y lo que la dota de valor y de posibilidad de cambio en el mercado. Entonces, muy bien, ese es el punto sobre el signo. Ahora bien, hay una cosa que es también muy importante para la lingüística estructural, que es la diacronía y la sincronía. Bueno, la palabra cronos quiere decir tiempo. ¿Se acordarán ustedes del dios griego, el señor Cronos? Se recordarán palabras como crónica, eucronía, tengo una enfermedad crónica, es decir, que le dura todo el tiempo. Entonces, la diacronía es el estudio histórico de la lengua, lo que hacían hasta el siglo XIX, que ya se los conté, ¿no? Saber de dónde viene una palabra para saber a dónde va a llegar y cómo ha sido su trayectoria. Entonces, que le dicen a uno, sí, la palabra pedagogo viene de peda, del griego niño, y logos, que es verdad o tratado, entonces eso es un pedagogo. Y uno, ay, qué bonito. Eso es lo que hacían en el siglo XIX. Pero lo que van a hacer los estructuralistas van a decir, no, pero es que, claro, usted podrá echarme la carreta de que es que esa es la raíz griega, pero a mí realmente no me consta. Es decir, a mí me importa un pito que usted me hable de Grecia si yo finalmente no tengo nada que ver con los griegos. Lo que pasa para mí es que la palabra pedagogo puede suscitar cosas en la cultura. Por ejemplo, si yo le digo a un niño pequeño, quédate quieto que ya viene el pedagogo, lo estoy asustando, ¿no? Entonces no importa, porque el niño no sabe las raíces griegas de eso, ni sabe qué es peda, ni qué es logos, ni qué nada. Entonces lo que necesitamos es una dimensión sincrónica. La dimensión sincrónica es el presente. Digamos, imagínense ustedes una línea vertical, que es la historia ascendiendo, y imagínense una línea horizontal que atraviesa esa línea vertical en varios puntos. Entonces la vertical es la diacronía y las horizontales, muchísimas horizontales, son las sincronías. Muy bien. ¿Qué más compone la lingüística estructural? La fonética, entonces el estudio de los sonidos, pero igual que pasa con la etnografía y la etnología, hay también una fonología. Entonces hay sonidos que no tenemos en nuestra lengua y que existen en otras lenguas. Por ejemplo, hay lenguas en África que se hablan con chasquidos de la lengua. Y ahí pueden estarle uno echando la madre y no piensa que es que está cantando, ¿no? Hay otras lenguas que son tonales. Por ejemplo, el chino y también el tucano en el baupés son lenguas tonales. Entonces, no es lo mismo que uno diga ah, que diga ah, ¿no? Y si uno pronuncia mal eso, puede estar generando dos significados completamente opuestos que lo pueden meter en problemas muy serios. Entonces, ahí la fonética simplemente ubica los sonidos y los representa con escritura, pero la fonología se encarga de eso, de ordenar los sonidos, de poder graduarlos, de estudiar sus tonos, de sus variaciones. Luego entonces tenemos otra etapa, digamos, esta es la parte más básica, entonces los signos, la fonética, la fonología. La segunda etapa es la morfología, que ya se encarga de las formas de las palabras, pero también de su organización. Entonces en la morfología tenemos una serie de partículas que están jugando allí. Entonces, por ejemplo, tenemos inicialmente el fonema. Por ejemplo, la letra A es un fonema, pero
Resulta que si yo la pongo pegadita en una palabra o si la pongo separada de la palabra, significa cosas distintas, ¿no? Entonces ya empezamos a jugar con la morfología. Entonces si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, qué bonita está la mañana, ¿no? Esa A es una palabra autónoma, tiene sentido en sí misma. Pero si yo digo amanecer, entonces esa A queda sumergida dentro de una palabra que es la que tiene significado. Entonces ya toca estudiar la posición de los fonemas dentro de las palabras. Y después de esto, entonces de la morfología, donde tenemos los morfemas, también tenemos los semantemas. Entonces resulta que ese mismo ejemplo de la A que les acabo de poner, por ejemplo en el caso del español, ustedes usan la A para señalar si un ser es femenino o es masculino. Entonces si yo digo la araña, yo estoy asumiendo que por el la, que tiene una A, esa araña es femenina y la A final de la araña me lo confirma. Y si yo digo el araño, pues entonces ya estoy diciendo que es un araño masculino, ¿no? Hay excepciones a eso, entonces cuando digo el agua, pero el agua es femenina porque termina en A. Entonces esa A ubicada al final de las palabras en español da cuenta de lo femenino. Entonces ahí ya empezamos a hablar de los semantemas, de lo que en su posición dentro de la morfología comienza a adquirir significado, ¿no? Y bueno, luego de tener entonces a la fonética, a la fonología, a la morfología, hay otra disciplina más en la lingüística estructural que es la semántica, que es la que ya se encarga directamente del significado, y más recientemente, digamos, hijita de esta, aunque no exactamente es estructuralista, está el análisis de discurso, que tiene que ver con el estudio de todos los, digamos, de todos los conceptos que están jugando dentro ya de una construcción de comunicación mucho más compleja. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo que me parece bonito y es, hay muchos juegos de palabras donde uno al invertirlos adquiere un significado diferente y entonces en eso comienza a jugar ya la morfología, la fonética, la fonología y la semántica. Entonces el ejemplo es, no es lo mismo la madre de Charles Boyer, ¿cierto?, que voy a Charles la madre, ¿cierto? Aunque tienen los mismos elementos y está estructurada de la misma manera, al invertir las palabras de posición adquiere un sentido completamente diferente, ¿no? Es como una etiqueta que había en un almacén de la que mi mamá se burló mucho durante mucho tiempo, que decía crema para la cara de coco. Y entonces ella decía, pero es que yo no la puedo usar porque yo no tengo cara de coco, ¿no? Claro, crema para la cara de coco, pues está poniendo al coco, atribuyéndole las características del coco a la cara. Entonces habría que decir crema de coco para la cara, ¿cierto? ¿No? Es decir, como para que el sentido tenga esa forma. Entonces esas variaciones de las estructuras de las lenguas son las que le van a interesar al estructuralismo lingüístico y sobre todo cuando empecemos a ver el tema del mito, pues va a ser muy significativo qué sentido tiene todo esto. Bien, entonces este era de los puntos largos. Vamos al quinto punto, que es lo que les mencioné del marxismo. Hay una cita famosa en el comienzo del Pensamiento salvaje de Lévi-Strauss, que escribe Lévi-Strauss y dice, Marx ya resolvió todo lo que tenía que ver con la realidad material, pero hay una realidad que no es material, que es la que está todavía en sombras. Para eso escribo este libro. Entonces digamos que el estructuralismo vendría siendo como el complemento al marxismo en el estudio de los símbolos, de las mentalidades, de la conciencia, de la cultura, no de su aspecto material. Entonces eso nos da como todo el sentido, y como les dije antes, pues del marxismo el estructuralismo va a tomar el concepto de estructura, el que utilizaba Marx para referirse a la superestructura, la base política, y a la infraestructura como base de los medios de producción. Muy bien. Rápidamente hemos pasado al punto 6 para alivio de todos nosotros. Vamos al punto 7. El psicoanálisis, que es el punto 7, entonces ya se los dije también, lo anticipé en la introducción, es el aporte al estructuralismo, es el inconsciente, ¿no? Entonces, con ese aporte ya tenemos como una base concreta. Ahora vamos a desglosar otros elementos que son los que también mencioné en la introducción, y son, ¿qué hizo entonces la antropología estructural? Entonces la antropología estructural hizo tres cosas básicamente. Primero, trabajó juiciosísimamente el tema del parentesco. Entonces hay un libro de Lévi-Strauss que se llama Estructuras elementales del parentesco, y lo que va a estudiar es que va a descubrir que hay, digamos que nuestro concepto de familia
occidental conformado por papá, mamá e hijos, y con una segunda etapa donde están los tíos, las tías, los primos, las primas, más allá los abuelos, toda esa estructura que conocemos en Occidente no es universal. Y que hay unas estructuras de familia absolutamente insospechadas y que hay necesidad de poderlas estudiar con las mismas herramientas de la lingüística. O sea, entonces imagínense ustedes que el signo fuera equivalente a algo que llamamos el ego, ¿no? Ego del latín yo. Entonces está el ego, vamos a suponer así en un acto de malevolencia infinita, que el ego, por decir algo, se llama Jimena, ¿sí? Entonces vamos a llamar ego X, ¿listo? Ahora, ego X tiene una serie de vínculos con P, que es padre de X ego, ¿no? Y tiene un vínculo con M, que es madre de ego. Entonces, listo. Y a partir de ahí se van desarrollando todas las relaciones en las que estaría sumergido ese ego. Pero entonces hay unas estructuras muy locas. Por ejemplo, en los grupos de la Polinesia y en algunos también en la Amazonía colombiana, uno no tiene papá. O sea, el papá no existe. Quien se hace cargo de la crianza del niño y del cuidado del niño es el tío materno, o sea, el hermano de la madre. ¿Por qué? Porque es que en esas sociedades hay una libertad sexual muy grande y uno puede saber de quién es hijo, uno puede saber quién es su mamá, pero no quién es su papá. Entonces, pues sí, nadie se quema las pestañas por eso. O sea, la niña vive muy contenta, tiene relaciones con mucha gente, pero el que tiene que responder por sus hijos es su hermano, no con quien tuvo las relaciones sexuales. Entonces, así se construye un sistema que se llama el avunculado, ¿no? El avunculado es ese sistema donde es el tío materno quien asume la condición de primogenitura, ¿no? Esa es la palabrita que se me ha perdido ahorita, primogenitura. Primogenitura, pero como primogénito, es decir, como quien engendra, ¿no? No como hijo mayor, como lo asumimos nosotros en la progenitura, perdón, es que estoy usando mala palabra, progenitura, progenitor. Bueno, muy bien. Hay otras estructuras, les voy a contar las tres más locas que yo he conocido en los trabajos de Levi-Strauss. Una es una de unas mujeres en África que su jefe es una mujer y esa mujer tiene absolutamente prohibido por tabú tener relaciones con otras mujeres. Entonces, esa mujer se relaciona con otras mujeres, pero esas otras mujeres son las que tienen relaciones con los hombres para poder reproducir la estructura del clan. Pero la jefe jamás se mete con un hombre, está solamente con otras mujeres. Entonces es otra estructura de parentesco, donde uno tiene mamá, tiene unos papás, pero el papá, digamos, es el que juega no el rol de poder, sino un rol secundario dentro de la sociedad. Hay otra también extrañísima, donde en Siberia, entre los inuits de Siberia, hay una mujer mayor, digamos de 20 años, más o menos como en la edad que tienen ustedes, y adopta a un niño de 2 años. Ese niño no es su hijo biológico, sino que es un hijo distinto. Ella lo cuida, lo tiene hasta que cumple más o menos 15 años, y cuando tiene 15 años, ellos dos se vuelven pareja, tienen hijos, y ese hijo es adoptado por otra mujer más o menos en la edad de poder cuidarlo. Entonces digamos que uno termina teniendo cuento con la mamá, pero no es la mamá biológica, sino con quien lo ha cuidado toda la vida. Y es una mujer mayor. Y existe la misma estructura, pero al revés, donde está el papá, y el papá es el que adopta a una niña pequeña, la cuida hasta que llega a su adolescencia, en ese momento tiene relaciones con ella, tienen un hijo, y ese hijo pasa a ser criado no por ellos, sino por otra persona, que es también un hombre mayor, si es una niña o si es un niño. Entonces, bueno, estructuras de familia, esas son las estructuras del parentesco. Entonces estudian igual que la lingüística. Entonces el ego es equivalente al signo y las relaciones de parentesco son equivalentes como a la gramática, como a la morfología, digámoslo así. Y la manera como se ordena la sociedad vendría siendo pues como el análisis de discurso. Entonces así funciona el estructuralismo en el parentesco. Lo mismo hacen con los mitos, y esto va a ser absolutamente fundamental para esta conversación, y es que los mitos, bueno, voy a adelantarme a un punto que tenía más allá, pero voy a contarlo aquí. Resulta que a nosotros nos han enseñado en español y en nuestras clases en el colegio que el mito es una narración fantástica y que nada tiene que ver con la realidad, que es un cuento loco que se inventó la gente loca para pues, explicar las cosas que no entendía. Pues para el estructuralismo, digamos, esa es la visión socrática, porque Sócrates, cuando rompe con los filósofos y con todo lo anterior, pues plantea eso, y básicamente se esfuerza en decir, no,
todo lo anterior a la filosofía es mentira, la filosofía es realmente el camino de la verdad, de la búsqueda de la verdad, y en ese sentido pues el mito es falso. Tanto es así que nosotros usamos una palabra en psicología para hablar de la mitomanía, y cuando alguien es mitómano es que es un mentiroso compulsivo. Entonces, resulta que el estructuralismo va a tomar el mito y va a decir, no, el mito no es una mentira, el mito es una narración donde está contenido el sistema de clasificación y de significado de una cultura. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así? Bueno, el ejemplo al que yo siempre apelo, porque no tengo otro más chévere, es el del Génesis, el de la Biblia. Entonces ustedes recordarán que más o menos el Génesis comienza diciendo, y al principio todo era tinieblas y Dios creó y separó el día de la noche, separó la luz de la oscuridad. Y Dios sistemáticamente comienza a construir una serie de cosas día tras día hasta el sexto día. Entonces creo que lo primero que hace es separar el día de la noche, lo segundo que hace es separar las aguas de la tierra, lo tercero que hace es sembrar plantas en la tierra, y al cuarto día arma la luna y el sol, en el quinto día arma los animales, algunos animales, en el sexto día se plantea el problema del hombre y listo, y el séptimo día descansó, ¿no? Entonces, si uno le hace un análisis puramente socrático a esa narración del Génesis, uno va a encontrar pues muchas contradicciones y muchas dificultades para poderlo asumir como una verdad, y quedaría completamente desprestigiado. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo así que hizo el sol el día después de haber hecho las plantas, y las plantas para crecer necesitan el sol, ¿no? ¿Por qué la Biblia no nos habla de insectos ni de bacterias? Solamente cuando nos habla de los animales nos dice que están las aves del cielo, los animales de las aguas y las fieras del campo y los ganados, pero no hace ninguna mención, no sé, de los rinocerontes, de los paquidermos, de no sé, de las bacterias. Se supone que en la Biblia está toda la verdad. Bueno, uno podría decir todo eso, pero lo que es importante no es tanto si el mito se desprestigia o no, sino que en este mito del Génesis están incluidas algunas de las formas más básicas de nuestra estructura cultural. Entonces, un ejemplo sencillo. Dice el Génesis que Dios creó 3 tipos de plantas, que son los pastos para alimentar los ganados, las espigas para alimentar al hombre y los árboles frutales. Es decir, el Génesis no habla ni de árboles maderables, no habla de palmeras, no habla de cactus, nada, ¿no? Son esos 3 tipos de árboles. Y resulta que cuando uno va a hacer mercado, uno hace esa misma clasificación. Entonces uno dice, no, pues voy a hacer mercado de grano. ¿Qué significa eso? Uno no dice, no, mira, voy a hacer una compra de leguminosas, de cereales y ¿no? Que son las categorías de la biología. Uno utiliza las categorías bíblicas para ir a hacer mercado. Entonces uno compra granos, que son como las espigas, y compra fruta y verdura, que es como los árboles frutales, los árboles que dan fruto. Y compra carne, que son las cosas derivadas de los ganados, ¿no? Entonces uno está pensando con categorías bíblicas a la hora de ir a hacer mercado. Ese mito del Génesis entonces es una estructura fundacional, una estructura sobre la que hemos construido nuestra cultura y que sigue operando entre nosotros. Y es que es chistoso porque incluso, digamos, para los biólogos, para los botánicos, una mazorca es el fruto de la planta del maíz, pero para uno jamás una mazorca sería una fruta, nunca en la vida. Y si uno va a comprar mazorcas, uno va y las compra en la sección de grano. Entonces, eso es como para que ustedes noten lo que escribe Levi-Strauss en su primer capítulo del pensamiento salvaje, que es el pensamiento separa el pensamiento silvestre del pensamiento racional. Y dice, claro, no quiere decir que el pensamiento silvestre no sea racional, que sea irracional, por eso lo llamamos silvestre. Lo que pasa es que el pensamiento racional pues ha construido unas categorías como producto de la evolución de la ciencia en Occidente, pero otras culturas también tienen estructuras tan complejas como la ciencia occidental y tienen cosas muy, muy complejas donde conocen, por ejemplo, las estrellas. Entonces él pone un ejemplo ahí de un anciano Dogón de África que sabía perfectamente la posición de todas las estrellas y tenía toda una concepción astronómica, pero pues lo clasificaba bajo sus propios principios, ¿no? Con los principios de su sistema de clasificación y de significado. Entonces, bueno, muy bien, eso es el otro punto del estructuralismo. Y ahora se me perdió aquí mi copialina, perdónenme un segundo, ya. Bueno, ya les hablé entonces del tema del pensamiento salvaje. Entonces eso va a ser muy importante porque esa idea como de valorar
a los otros grupos a partir de lo que producen y de su capacidad de pensamiento y de interpretación de la realidad, y sacar al mito del costal de las mentiras y convertirlo en un sistema de clasificación, pues dignificó muchísimo a los otros pueblos, y eso es más o menos lo que vino a hacer Paul Rivet a Colombia cuando estaba tratando de mostrar que todos los pueblos eran iguales y que todos estaban vinculados entre sí. Entonces, ahora vamos a hablar de la aplicación del estructuralismo en la lingüística. Ya les expliqué cómo piensa la lingüística estructural, pero ahora, ¿para qué sirve toda esa carreta? Bueno, algunas cosas que nos han dicho, como por ejemplo, que el español, el francés, el italiano, el portugués, el inglés y el alemán son lenguas romances, y el rumano, que han derivado del latín, pues entonces nos dan una idea de más o menos qué puede pasar. Entonces, cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, domingo, que es la palabra que usaban también los romanos para el último día de la semana, lo que piensan los romanos y lo que pienso yo es lo mismo. Y que al español, al portugués, al francés, al alemán y al inglés hayan llegado palabras que son equivalentes, pues habla de que de todas maneras, más allá de los idiomas, conservamos también una estructura cultural que está ligada a la manera como pensaban los romanos. Y a su vez, los romanos estaban ligados por la ruta de las lenguas indoeuropeas a la manera como piensan en la India. Entonces les pongo un ejemplo muy interesante, y es, si ustedes ven una estatua del dios Ganesha, ¿sí es Ganesha? Sí, creo que sí es Ganesha, van a darse cuenta que es igualito a la estatua del dios Dionisio de los griegos. Y si ustedes analizan, hay en todas las culturas, desde la India hasta llegar a Europa, en todas hay una narración de un personaje que fue enviado por los dioses para ayudar a los humanos, y ese personaje terminó yéndole muy mal, lo mataron y después resucitó. Nosotros conocemos la versión de la historia contada pues alrededor de Jesucristo, pero en Grecia también existía una muy parecida, que era la de Prometeo, solo que Prometeo, el pobre, como era inmortal, entonces no tuvo que resucitar, sino que quedó atrapado por estar ayudando a los humanos y tuvo que sacrificarse por los humanos. La historia de Dionisio también sus hermanos lo matan por envidia y resucita cuando termina el invierno y aparece otra vez en primavera, y la fecha de la primavera pues coincide con la fecha de Semana Santa, que ya pronto se nos aproxima. Es decir, hay una conectividad entre todas estas estructuras míticas, porque hay una conectividad de las lenguas. Ustedes seguramente van a encontrar algunos documentales así pseudo-amarillistas donde van a decir, no, es que hay una concepción metafísica donde todo el mundo veía los mismos dioses y seguramente fueron extraterrestres, etc. Pues no. La raíz está en la conectividad lingüística que hay entre todas esas partes, entre todas esas piezas. Voy a ponerles dos ejemplos más. Por ejemplo, la palabra rita del sánscrito es el origen de la palabra ritmo en las lenguas romances y de la palabra aritmética de la palabra rito. Entonces, ¿qué es un rito? Pues un rito es básicamente una variación de ritmo de una ceremonia que se realiza donde se rompen los ritmos cotidianos. Entonces, digamos la misa, ¿no? Entonces la misa demanda un silencio especial de las personas, hay una serie de acontecimientos que son distintos a lo que ocurre en la cotidianidad y por eso adquiere su nivel de ritual. Entonces, la palabra rito, ritmo, aritmética están emparentadas, y todo eso habla de la armonía, de la conectividad entre un orden, una forma de organizar una cosa que se vuelve sagrada. La otra es la palabra nuevo y la palabra nueve. En todas las lenguas romances, en el alemán, en el portugués, en el italiano, en el francés, en el inglés, la palabra nuevo y la palabra nueve están emparentadas. Entonces, por ejemplo, en español, pues fácil, nueve y nuevo suenan muy parecidos, ¿no? Están muy cercanas. En inglés, nine, new. En italiano es novo y nove. En portugués es nove y novo, ¿no? En francés es neuf, neuf, ¿no? Casi que suenan igual. Y entonces, ¿de qué nos habla eso? Nos habla, entonces dicen, por ejemplo, los estructuralistas, no, muy probablemente lo que pasaba es que si ustedes cuentan 4 objetos, de una sola mirada pueden darse cuenta que hay 4 objetos. Pero cuando hay más de 4 objetos, ustedes ya tienen que darle como una ojeadita más detallada y tienen que contar. Entonces, 2 grupos de 4, que son 8, es algo más o menos fácil de asimilar. Pero cuando aparece un número que es mayor a 8, que es el 9, seguramente lo bautizaron como el número nuevo. Y a eso se debe entonces la relación entre todas esas palabras en diferentes idiomas que están emparentados por la ruta de lo indoeuropeo. Entonces, pues, bueno, muy bien, perdónenme un segundo.
Me encargo de silenciar este artefacto, perdónenme ustedes. Ya, lo hemos silenciado. Muy bien, entonces eso en cuanto a la aplicación estructural de la lingüística. En cuanto a la aplicación estructural de la lingüística. Entonces, ahí seguimos nuestro camino por la ruta de la historia estructuralista, porque entonces ya podemos ver cómo es que funciona, cómo es que se hace eso. Hay un libro muy importante en todo esto que es el de, se llama, su apellido es Domicile, no recuerdo el nombre del profesor, es un historiador francés, y él lo que hace es, compara a los romanos, a los prerromanos anteriores a la época de Roma, la gran Roma que conocimos como imperio, la compara con los mitos de la India y descubre cosas como las que yo les dije ya, que hay una semejanza entre algunos dioses que se mueren y luego resucitan, hay una serie de narraciones que son muy parecidas y que entonces terminan permeando todo un corpus de mitologías. Uno podría hacer cosas como parecidas a estas miradas estructuralistas. Por ejemplo, muy probablemente la concepción que nosotros tenemos del cuerpo, la idea, por ejemplo, de que tenemos un alma y un cuerpo, está extendida desde Grecia y está clavadísima en nuestra cultura. Y la seguimos sintiendo así y seguimos sintiendo, o sea, hasta nos cuesta trabajo poder hablar en otros términos que no sean los de cuerpo y mente, o cuerpo y alma, o bueno, una idea de algo interno y algo material, digámoslo así. Listo. Ahora, sobre la crítica estructuralista, bueno, también ya anticipé el ejemplo hablándoles a ustedes de cómo se usa para estudiar la literatura y cómo se deben analizar los textos literarios cobrándoles específicamente lo que ellos mismos quisieron proponer. Entonces no vale, digamos, decir, no, es que la obra tiene que tener introducción, nudo y desenlace. No, eso sería una forma de estructura, pero si la obra propone otras cosas, entonces hay que analizarlas desde allí. Y casi que se trata de un ejercicio muy parecido al que se hace con el parentesco en antropología o al que se hace con las lenguas en lingüística, cuando uno lo que hace es como separar las partecitas y ver cómo se relacionan entre ellas. Bueno, entonces hemos llegado al momento culminante. Todo esto era una gran, ¿cómo decirlo? Ya no introducción, pero digamos una gran entrada para conocer el estructuralismo. Y ahora entramos en la parte sustanciosa y problemática de esta charla. Y es, ¿qué se puede hacer con toda esta pajarilla en educación? Bueno, entonces, todo lo que voy a decir a continuación es fundamentalmente una sugerencia y creo que, digamos, tengo más bien la ilusión que sea un acto provocador y que ustedes puedan opinar y puedan también contribuir a pensar si esto tiene alguna pertinencia o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es un ejercicio casi puramente fantástico y literario, y es, ¿qué pasaría si un antropólogo, digamos que llega un antropólogo procedente de otro planeta y tiene la ocasión de estudiar lo que nosotros hacemos en las aulas, en la educación, y llega como un etnógrafo, pero además va y estudia muchos lugares donde se hace educación y tiene que entrega muchos informes etnográficos a su jefe que seguramente se quedó en el planeta Marte, digamos, y tienen que armarse una etnología de la Tierra? Entonces, ¿qué vería ese personaje, ¿no? Ese antropólogo o antropóloga que se sienta en un aula a mirar cuando no conoce nada?